¿Cómo están, chicos? Bueno, espero que bien. Bueno, les traigo hoy el video semanal de Físico-Química para empezar a trabajar los contenidos que ya leyeron del libro de Ciencias Naturales correspondientes a la unidad número 2 de materia. Ustedes seguramente ya han leído, ¿sí? El que no tiene el libro de papel, subí a la plataforma la unidad número 1, el capítulo 1, perdón, del libro, ¿sí? Y han leído las páginas 10 y 11. A ver, página 10 y 11, en la que habla sobre los materiales, ¿sí? Habla de los distintos tipos de materiales y después de algunos conceptos puntuales sobre la materia. Pero vamos a ver de qué trata esta primera página 10. La página 10, ¿sí? Habla de materiales, que existen distintos tipos de materiales. Materiales naturales, como lo son la madera. Piedras, como esta es una piedra vítrea, ¿sí? Deja pasar la luz, fíjense que atrás pueden ver mi dedo, la camisa negra, ¿sí? Si pongo esto es vitrio, porque puede pasar la luz, es una piedra. Y también materiales artificiales, como por ejemplo los plásticos, ¿sí? Hace especial hincapié en los plásticos. Bien, distintos tipos de materiales, plásticos, madera. También tenemos, por ejemplo, el vidrio, es otro tipo de material, ¿sí? Bien, además de existir distintos tipos de materiales, hay algo en común que tienen, ¿sí? Todos estos materiales. Estos materiales que vemos aquí tienen en común que están formados por un componente común al que llamamos materia. ¿Qué es la materia? Es el componente común, ¿sí? De todos los cuerpos. Esa es la definición de materia, el concepto de materia. Componente común que forma tanto a los cuerpos plásticos, de madera, ¿sí? De minerales, de vidrio, inclusive el agua que está dentro de este vaso también, ¿sí? Es otro material, como también es el aceite que hay en este otro vasito, en esta otra copa. También otro tipo, distintos tipos de materiales, pero ahora vamos a hablar puntualmente de estos distintos tipos de materiales. ¿Qué caracteriza cada uno de estos distintos tipos de materiales? Es decir, si la materia es aquello común de todos los cuerpos, tienen que existir distintos tipos de materia. ¿Sí? Existen, ¿sí? Distintos tipos de materia. Esos distintos tipos de materia las llamamos sustancias. ¿Qué son las sustancias? Las sustancias son las diferentes formas en las que encontramos en la naturaleza, ¿sí? O podemos hallar artificialmente a la materia. Entonces, ¿qué son las sustancias? Son las distintas clases de materia. O sea que llamamos sustancias a las distintas clases de materia. Bien, ahora sí, ¿qué distingue, qué propiedades, qué características distinguen a estas distintas sustancias? Por ejemplo, acá tengo otra. Esto es bicarbonato de sodio, es otra sustancia. El alcohol es otra sustancia. El agua oxigenada, el oxígeno que respiramos, son sustancias diferentes. Todas son materias, pero son distintas clases de materia. Y vamos a ver que estas distintas sustancias tienen propiedades que les son características. Bien, veamos cuáles son esas propiedades. La masa, ¿sí? Vamos a ver propiedades de la materia. Ahora, propiedades de la materia. Vamos a ver que existen dos tipos de propiedades. Aquellas que son comunes, ¿sí? A todas las clases de materia, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos propiedades de la materia. Aquellas que son comunes a todas las sustancias, ¿sí? A todos los diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Son comunes. Y otras que son específicas
de cada tipo de sustancia. Bien, estas propiedades que son comunes las llamamos propiedades generales de la materia o propiedades extensivas. Después veremos a qué debe su nombre. Propiedades extensivas, ¿sí? Propiedades generales o las comunes a todos los cuerpos las vamos a llamar propiedades generales o extensivas, ¿sí? Propiedades extensivas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquellas, ¿sí?, que son específicas de cada tipo de sustancias, las vamos a llamar propiedades intensivas. Entonces, la materia tiene características, ¿sí? Las diferentes clases de características. Esas características, las características en física, ¿sí?, las llamamos propiedades. Entonces, tenemos que las características de la materia las llamamos propiedades, ¿sí?, y pueden ser comunes a todas las clases de materia: el aceite, el agua, el bicarbonato de sodio, ¿sí?, la madera, ¿sí?, y otras que son específicas, ¿sí? Si yo toco la madera es distinto que si pongo el dedo y percibo el agua. Distinto si toco el plástico, ¿sí? Lo que veo a simple vista de la madera, las características que observo es distinto del agua, son distintas del plástico, distintas del vidrio, ¿sí?, y de esta piedra, son distintas. A la vista, si pudiese probarlas, si yo pruebo el aceite, lo puedo distinguir del agua, ¿sí?, y puedo distinguir el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Hay propiedades que son específicas, particulares de cada tipo de sustancia, ¿sí? Esas propiedades las denominamos, ¿sí?, propiedades, por ejemplo, en este caso las que percibimos con los sentidos: gusto, ¿sí?, el sabor, ¿sí?, por ejemplo, el olor, la textura, son propiedades organolépticas y son específicas, ¿sí?, dentro de las propiedades intensivas, ¿sí?, son propiedades que no se miden, sino que se perciben con los órganos de los sentidos, ¿sí?, y se llaman propiedades organolépticas. Entonces, dentro de estas propiedades que son particulares, ¿sí?, que son particulares de la materia, ¿sí?, tenemos las propiedades organolépticas que se perciben con los sentidos. Entonces, dentro de las propiedades intensivas tenemos a las organolépticas: sabor, olor, textura, color, ¿sí? Fíjense que a simple vista ustedes quizás de allí no saben si es aceite a ciencia cierta, ¿sí?, pero yo que lo coloqué desde la botella sí les puedo decir. Y aparte saben que no es agua, ¿por qué? Porque tiene un color diferente a simple vista, y si lo pudiesen probar también se darían cuenta que no es agua. Entonces tenemos dentro de las propiedades intensivas, ¿sí?, dijimos, tenemos las propiedades organolépticas. Bien, hay otras propiedades, ¿sí?, como la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, que son medibles, que esas las vamos a ver en el laboratorio o a través de simulaciones. Esas también son características de cada una, ¿sí?, y son propiedades que se les miden a las sustancias. Por ejemplo, como la temperatura. Si yo quisiera medir la temperatura del ambiente, es decir, la que posee el ambiente y todo lo que lo rodea, tendría que usar un instrumento de medición, ¿sí? ¿Qué instrumento de medición piensan que se usa para medir la temperatura? El instrumento que se usa para medir la temperatura, ¿sí?, es el termómetro. El termómetro es un instrumento que permite medir la temperatura, ¿sí? Es decir, yo puedo medir la temperatura, en este caso esto es un termómetro de temperatura ambiente, puedo medir la temperatura
ambiente, en este caso del aire atmosférico que nos está rodeando, ¿sí? Entonces, puedo medir de esta manera la temperatura ambiente, pero existen otros instrumentos para medir otras propiedades de la materia. Acá hemos dicho propiedades organolépticas, ¿sí? Como una de las propiedades intensivas, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos que existen distintos tipos de propiedades, las generales, que son comunes a todas las clases de materia, y las específicas, que son particulares de cada sustancia. Bien, estas las dijimos que las percibimos con los órganos de los sentidos. A estas le podemos sumar, dentro de las propiedades organolépticas, además, ¿sí?, dentro de las propiedades intensivas, a la densidad, ¿sí?, la densidad de una sustancia, y hay otras más, después las vamos a ver. Doy solo un ejemplo, esta se mide y estas se perciben con los órganos de los sentidos, no se mide. Ahora vamos a las propiedades generales, ¿sí? ¿Cuáles son esas propiedades que son comunes a todos los cuerpos y que no me permiten distinguirlas? Por ejemplo, vamos con dos vasos que tienen la misma sustancia, agua. Si yo tengo que distinguir qué sustancia hay en cada vaso, ¿sí?, sabiendo que no son tóxicas, las puedo probar. Si puedo primero ver las características organolépticas del agua, son, ¿sí?, no tiene color, ¿sí?, incolora, ¿sí?, no tiene sabor, ¿sí?, insípida, no tiene olor, inolora, incolora, insípida, y como dijimos antes, inolora, son las propiedades organolépticas del agua, que son diferentes de la del aceite, propiedades organolépticas. Pero acá yo tengo dos vasos con agua. Yo puedo medir, por ejemplo, el volumen que tiene cada uno de estos, ¿sí?, la cantidad de líquido que hay en cada vaso. Puedo medir acá con este jarro de plástico, ¿sí?, similar, puede ser reemplazable, ¿sí?, para los fines prácticos y domésticos, lo que sería una probeta. Si pueden observar, acá tenemos 30 mililitros de agua. Es el volumen, ¿sí?, es el volumen, que hay presente en este vaso de agua. De la misma sustancia, en este vaso tengo unos 80 mililitros de agua. Es decir, que el volumen, ¿sí?, va a ser una propiedad general de la materia. Vamos a ponerla de este lado, ya que no me permite distinguir la sustancia, porque si yo veo acá anotado, vamos a poner volumen, que es la cantidad, ¿sí?, es el lugar que ocupa en el espacio, ¿sí?, una sustancia, un cuerpo determinado. En este caso tenemos el lugar que ocupa, es lo que ocupa en el recipiente. Damos volumen, entonces teníamos en el vaso chico y en el vaso grande. Medimos, ¿sí? Acá medimos 80 mililitros de agua y acá 30 mililitros. Para una misma sustancia tenemos, ¿sí?, para una misma sustancia tenemos dos volúmenes diferentes, ¿sí? Fíjense que el volumen es una propiedad general y es medible. Se puede medir. Si tuviésemos una probeta, que sería un instrumento de medición adecuado, podría medirla con una probeta. Ahora, si yo quisiera medir otra propiedad, ¿sí?, por ejemplo, quiero medir la cantidad de materia presente, no lo que ocupa, sino la cantidad de materia presente. Voy a utilizar para los fines prácticos, una balanza doméstica, ¿sí? Una balanza doméstica, la enciendo, ¿sí? No sé, a ver si se ve el visor. Bien, si no, acá, al medir la masa, mide 97 gramos incluido, ¿sí? Incluido el vidrio y el agua, ¿sí? En este caso el vaso de vidrio y el agua. Bien, 97, 98 gramos, ahí se logra ver. Bien, ahora
Ahora voy a medir la cantidad de materia que está en este sistema, vaso y agua. Fíjense que tenemos 291 gramos, ¿sí? La masa es distinta, la masa es otra propiedad general de la materia, ¿sí? Que se mide y que depende de la cantidad de materia presente. Más cantidad de materia, mayor masa, menos cantidad de materia, ¿sí? Menor masa. O sea que la masa, ¿sí? Es la cantidad de materia, ¿sí? Que hay en un cuerpo. Entonces acá teníamos en el vaso chico, teníamos unos 96 gramos, 96 gramos, ¿sí? 96 gramos contra, ¿sí? Contra 291 gramos que tiene el vaso más grande. Es decir, fíjense, yo tengo dos sustancias iguales, pero distintas cantidades de materia, distintos volúmenes, es decir, la masa y el volumen son propiedades que no son específicas, sino que son generales y que no me permiten distinguir la sustancia, ¿sí? ¿Es una propiedad medible? Sí, pero es general. Me dice la cantidad de materia, la masa que hay presente en este sistema, y el volumen me dice el espacio que ocupa, ¿sí? Ahora vamos a comparar, ¿sí? Las masas del agua. Dijimos que eran 97, 96 gramos. La diferencia que hay cada vez que mido es debido al error de la balanza. Todo instrumento tiene error. Y si yo mido acá, también tengo 79 gramos. Yo con la masa, ¿sí? Esta 79 gramos, 97 gramos, perdón, son dos masas diferentes, pero yo al observar pareciera que tiene el mismo volumen. Vamos a medirlo. Este dijimos que tenía 30. Vamos a medir este, ¿sí? Vamos a medir el volumen de aceite. Vamos a ver, ¿sí? Que el volumen es el mismo, son 30 mililitros. Es decir, que acá tengo mismos volúmenes, ¿sí? Pero sustancias diferentes. Para un mismo volumen, la masa es diferente. Bien, eso es lo que quería comentarles para el día de hoy respecto de las propiedades de la materia, ¿sí? Generales, particulares, que vamos a seguir desarrollando. Espero que hayan entendido. Nos vemos.